Muy buenas noches, muy buenas noches, ¿me escuchan todos? Muy buenas noches. Ingeniero Percy Ruiz, ¿me escucha usted? ¿Qué Buenas tal? Buenas noches. noches. Sí, fuerte y claro, caballero. Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados ingenieros y estimados amigos. El día de hoy, día miércoles 4 de junio, vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias por la Semana de la Ingeniería, aquí en el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lambayeque. Sabemos que esta semana estamos en la Semana de Ingeniería del 2 al día 6 de junio. El día 8 de junio es el Día del Ingeniero. Espero que todos nosotros celebremos con mucho orgullo ese día. Y bueno, hay unas actividades programadas aquí en el colegio para nosotros, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con la capacitación y decirles que estamos abarcando todos los ámbitos de la ingeniería mecánica eléctrica, como es el sector eléctrico, ¿no? Como es el sector mecánico, pero también queremos abarcar sectores como es el automotriz, ¿no? Y también vamos a abarcar sectores como son de la manufacturía, también de lo que es la transformación de materia prima. Entonces, nuestra idea es, como hicimos al inicio de nuestra gestión, hacer un diagnóstico de la capacitación para que todos los ingenieros mecánicos electricistas de nuestra orden, de alguna manera, se capaciten. Este es un ciclo de conferencias, pero decirles que también nosotros tenemos una capacitación constante durante todos los meses, y cualquier situación que ustedes necesiten o cualquier curso de repente que ustedes requieran, me escriben a mi WhatsApp, ¿no? O al correo del capítulo para de esa forma saber sus expectativas, saber la demanda que requieren de sus cursos. El día de hoy, el día de hoy vamos a tener una conferencia dada por un especialista que es el ingeniero Percy Ruiz. El ingeniero Percy Ruiz, como ustedes ven en la imagen, es jefe de servicio y tiene experiencia en clientes B2B, en Alsata, Perú, con más de 10 años de experiencia en los rubros de automotriz, transporte y renting vehicular. Bueno, en formación académica creo que tiene una vasta formación, ¿no? Desde maestrías, ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Trujillo, ¿cierto? También el directivo, fíjense, con el capítulo del Consejo Departamental de la Libertad, y también ha tenido ponencias en diferentes países de acá de Sudamérica. Actualmente es jefe de servicio de CXB2 de Stata Perú para las marcas Mitsubishi, Fuso, Kia, MG, Peugeot, Chery y Jaguar. También es consultor senior en SIGA, Sistema Integral de Gestión Automotriz. También ha trabajado anteriormente en otras empresas como Autonor de Toyota, jefe de mantenimiento renting, coordinador de mantenimiento y transporte PSB, supervisor de maquinaria y equipo de transporte y supervisor de neumáticos en el grupo Transpesa. Creo que hay una vasta experiencia y de esa manera nos asegura pues que el día de hoy tendremos información diversa con respecto al tema automotriz. ¿Correcto? Entonces yo quisiera dejarlo al ingeniero Percy con su exposición, no sin antes decirle que cualquier interrogante lo pueden hacer al chat del grupo, ahí lo escriben su pregunta y estaremos atentos para responderle. ¿Correcto? Eso será al final de su exposición. Entonces, ingeniero Percy, nosotros lo escuchamos atentamente su exposición. Sí, muy buenas noches. Ok, buenas noches. ¿Me confirman si se puede visualizar correctamente la presentación? Al menos yo sí lo escucho y creo que todos lo estamos escuchando atentamente. Excelente, excelente. Muchas gracias por la presentación. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Estamos aquí para dar un espacio de aprendizaje. Quien les habla es Percy Ruiz. Ya hemos conversado en algún momento con ustedes, hemos interactuado con otras presentaciones y el objetivo principal es presentar hoy la temática de estructura de costos por kilómetro, llamado también CPK en flota vehicular,
pero más que todo buscar tanto la parte teórica y práctica, ¿no? Siempre tengo la misión de en cada presentación entregar valor a los asistentes y en esta ocasión no va a ser la excepción. Vamos a hacer dos espacios bastante marcados, una parte teórica de 20 a 25 minutos, donde vamos a hablar un poco de la estructura mínimamente, qué es lo que se tiene que contemplar cuando hablamos de gestión de flota vehicular y cuál es el alcance de este. Y el espacio de 20 a 15 minutos en el desarrollo de una lectura o de hoja Excel que ustedes también van a poder acceder para que puedan hacer sus propios cálculos y verificar todo lo que se habla en teoría se puede llevar a la práctica con el dimensionamiento adecuado de un producto vehicular, ¿ok? Sin más, vamos ya a la presentación. El tiempo siempre es tirano en estos espacios y voy a dejar esta parte ya obviada, ya hemos hecho una introducción importante, pero quiero comentarles lo siguiente. Normalmente nosotros generamos una estructura de aprendizaje en la cual se cimentan distintas eslabones desde la productividad, producción, selección de flota vehicular, denominada la parte integral del macro desde el ámbito de transporte o la gestión misma de la flota. Pero si nos centramos como ingenieros mecánicos, como ingenieros de mantenimiento, ingenieros de transporte, directamente a la gestión de la característica de explotación de máquina, tenemos que tener desarrollado muy fuerte nuestro lado financiero, económico, para que cada decisión que tomemos en la administración del recurso que nos pueda brindar la organización esté alineado al impacto económico que ésta pueda generar. ¿Ok? No hay por qué deslindar responsabilidades del aspecto económico. Es más, nuestra estrategia siempre desde la formación académica en la industria, como proveedor de servicios o como prestador del mismo, siempre va a ser buscar estrategias para maximizar la disponibilidad de flota vehicular al costo adecuado. ¿Ok? Entendiendo esa línea, hoy vamos a hablar sobre el costo por kilómetro, sin antes entrar a esta pequeña descripción importante. Todo negocio, toda empresa tiene como fin la generación de rentabilidad a través del desarrollo del core de negocio. Si hablamos de una empresa netamente de transportes, su negocio principal será el transportar carga, transportar persona, cubrir ciertos servicios. Si hablamos de una empresa azucarera, probablemente su core business va a ser la explotación de caña de azúcar y el procesamiento de esta, y utilizará todos los activos de su portafolio vehicular de manera de transporte o en una segunda etapa. Cualquiera sea el escenario, el ejercicio del uso de la flota vehicular liviana, pesada, agrícola, amarilla, transporte, flota de construcción, flota de equipamientos, grupos electrógenos, cualquier tipo de activo vehicular o motriz, siempre va a ejercer su actividad para poder generar un soporte, ya sea con una facturación directa o ayudar a ella. Y en esta interacción vamos a generar costos. ¿Qué costos? Tanto los costos fijos como costos variables. ¿Y por qué ingresamos a detectar desde la primera etapa para el dimensionamiento del costo por kilómetro esta diferenciación? Porque a partir de detectar los costos variables y costos fijos vamos a poder estructurar nuestro costo por kilómetro de la operación. ¿Cuál es el objetivo final? Poder llegar a desarrollar una plantilla que te permita determinar cuál es tu costo operativo total de ciertas determinadas unidades aterrizada en una gestión operativa de acuerdo a cada necesidad. ¿Ok? No es lo mismo dimensionar una flota para la gran minería, donde la exigencia en seguridad, calidad, respuesta oportuna tienen altos estándares de exigencia, que probablemente dimensionar un servicio de mantenimiento o de dólar kilómetro o de costo por kilómetro recorrido en un sector retail, un sector agroindustrial o un sector más ligero de exigencias, pero que ambos buscan un fin principal, que es la optimización de sus procesos. En la interacción de estos dos actores, ingresos y costos, vamos a encontrar que la empresa como tal genera la utilidad, donde los ingenieros somos los llamados a convertirnos en actores principales, es en la optimización de los costos de operación que tiene una flota vehicular.
En transporte terrestre, en transporte de carga terrestre, por lo general existen tres factores o tres variables que tienen una gran representatividad a nivel de costos de operación. Los costos generados por combustible, por neumático y por mantenimiento. A nivel de costos variables y de costos fijos son las tasas de financiación, las depreciaciones, las amortizaciones, las certificaciones, las pólizas de seguros, entre otras actividades. ¿Cómo yo puedo diferenciar un costo fijo y un costo variable? Que el costo fijo se genera en función a la operación de la unidad en campo. Cada kilómetro que yo recorro, cada ruta que yo ejerzo, impacto en esta utilización de costo variable. Mientras que los costos fijos, estés operando, esté en campo, esté recorriendo carretera o no, se tienen que incurrir en estos costos fijos. ¿Ok? Y ahí la importancia de detectar cuál es el punto de equilibrio para mi organización. Esto es la visión tradicional del negocio. Sin embargo, es necesario que todos nosotros aportemos esfuerzos para migrar de un negocio tradicional que tiene como impacto principal la generación económica, el lucro, un impacto económico, pero añadiendo una visión adicional en el impacto ambiental y el impacto social que éste genera en el entorno de las operaciones. Y esto se traduce en la propuesta de valor. ¿Ok? Todo gestor de flota, todo jefe de mantenimiento, todo responsable de activo vehicular tiene que tener clara, de acuerdo a los objetivos estratégicos de su organización, cuál es la propuesta de valor. Si se inclinan por una prestación de servicio por costo, por calidad, por diferenciación, cuál es el objetivo que persigue la organización y teniendo ese horizonte con el fin en mente, debemos alinear todos los objetivos hacia la estructuración de costos. Y eso se determina en cómo podemos definir la gestión de flota vehicular, que no es más que el conjunto, ¿sí?, de actividades coordinadas para obtener valor de los vehículos en el logro de los objetivos. En buena cuenta, tenemos azucareras que tienen tractores agrícolas, que tienen retroexcavadora, que tienen equipos de cosecha, que tienen equipos de traslado con jaulas antivuelco. Tenemos en la gran minería los camiones mineros, las unidades de supervisión, la flota liviana, flota pesada. Todos estos activos que forman parte del portafolio de cada organización tienen un objetivo a cumplir y ese objetivo a cumplir se determina en la función original de diseño de ese elemento. Para ello, para determinar cómo se gesta un activo vehicular dentro de la organización de cualquier empresa que busca la excelencia operacional, hay que basarnos en una norma. En esta ocasión, la ISO 55000, que nos aterriza las etapas del ciclo de vida útil del activo vehicular. ¿Sí? Se segmentan en 6 etapas, desde el análisis del requerimiento del negocio, qué tipo de vehículos voy a necesitar, qué configuración de equipamiento, qué potencia de motor, qué configuración de neumáticos, cuál es el kilómetro recorrido que va a explotar, entre otras variables. Pasan a una segunda etapa de compra e instalación, a una etapa de operación y mantenimiento, para seguir a las etapas de modificación o actualización. Muy consecuentemente, en esta etapa llamamos a los escenarios de mantenimientos correctivos mayores o los mantenimientos clasificados como overhauling o overhaul, que ayudan a prolongar la vida útil del activo para explotar en beneficio de la organización. Etapas finales, como disposición final y pasivos residuales, ya invitan a buscar la renovación del activo, buscando la continuidad de las operaciones a través de una exigencia contractual previamente pactada. Y en torno al activo, ¿qué áreas mínimas debo tener en cuenta para poder soportar esta gestión? Pueden haber áreas adicionales, matices, pero principalmente necesitamos 3 áreas como pilares para sostener la explotación adecuada de un activo, y estas son la gestión administrativa, operativa y comercial. Cada una de estas 3 áreas se interrelacionan de manera tal que te entregan información para la toma de decisiones, la explotación adecuada de los activos y la generación de valor hacia los clientes. Hay necesidades que tenemos que cubrir con nuestra prestación del servicio para obtener una satisfacción de esas necesidades. Y en cada una de las etapas se pueden dimensionar indicadores claves.
¿sí? En gestión de flota vehicular, la gestión financiera de los contratos y del CAPEX es vital para poder tener la sostenibilidad del negocio a nivel económico. Yo puedo ser muy bueno a nivel operativo, tener una alta disponibilidad, tener una flota operativa, pero ¿qué pasaría si esa disponibilidad o esa alta mantenibilidad o esa alta confiabilidad de equipos está sujeta a un elevado costo operativo que se distorsiona del análisis financiero previo? Ello te vuelve no rentable en la organización, atentando probablemente con la liquidez, con la sostenibilidad y por ende con los retornos establecidos para ese proyecto. Entonces, la gestión administrativa busca cautivar, detectar y replicar cualquier escenario que se proyecta a ejecutar de manera tal que estemos alineados a acuerdos de nivel de servicio que garanticen el ganar-ganar, tanto al cliente como al proveedor de servicios, tanto al usuario como el responsable de mantener esa flota vehicular operativa. Ya entrados en la gestión operativa, tenemos que entender el ciclo de vida del vehículo, cuánto kilometraje va a recorrer, cuántas horas si hablamos de maquinarias, cuántos ingresos a servicios se van a ejecutar para mantenimientos preventivos, cuál es la tasa de fallas estipulados en proyectos anteriores para proyectar los correctivos, qué condiciones de equipamientos adicionales necesito contemplar para poder determinar que mi OPEX se sostenga en el tiempo. ¿Cuál es la gestión del servicio? Que es una de las variables que vamos a determinar acá en este escenario como CPK, costo por kilómetro recorrido, que a partir de esto se alimenta el recurso comercial para poder explotar los equipos, explotar la máquina o generar una venta de traslado de mercaderías, ya sea flota liviana, flota pesada. ¿Ok? Luego de ello, tenemos que tener en cuenta la gestión comercial. Recordemos que nosotros generamos gestión, generamos los recursos necesarios para satisfacer necesidades a través de nuestro servicio y ello se mide en el cliente con el índice de satisfacción del cliente, el índice de retención, el costo de adquisición de clientes nuevos. ¿Sí? Siempre es usual escuchar que es mucho más competitivo venderle servicios adicionales a un cliente ya cautivo que ir al mercado a buscar nuevos clientes. El famoso NPS, buscando determinar qué tan aceptado es el producto, y el famoso índice de satisfacción del empleado para poder coberturar el 360 del negocio, y que esto se cimente en cada una de las etapas del ciclo de vida útil del activo. Si yo no dimensiono correctamente una operación, puedo tener o un desfase en el rendimiento económico o un desfase en el rendimiento operacional del servicio. Yo puedo tener una flota muy correctamente mantenida, con los servicios correctamente ejecutados, pero si esto no acompañan a una venta comercial, si esto no acompañan a un ciclo de facturación que sea acorde, saludable, que genere liquidez a la organización, probablemente esté destruyendo valor. ¿Ok? Vamos a continuar. La misma visión que hemos visto hace unos minutos en torno al activo, podemos ver en torno al cliente. Un cliente en el sector automotor busca tres aspectos de cualquier operación. Busca vehículos fáciles de mantener, altamente confiables, repuestos disponibles para poder atender cualquier tema, ya sean habituales, la canasta básica de preventivos o los correctivos frecuentes. Y también busca obtener una postventa que garantice la asistencia técnica para resolver problemas tan sencillos como un mantenimiento preventivo, como problemas tan complejos como una reparación general o un diagnóstico electrónico. Es lo que espera mínimamente un cliente de cualquier operación a coberturar, y en torno a ella se pueden gestar estos tres pilares donde medimos los indicadores claves para el sostenimiento del mismo, desde la parte económica, administrativa, operativa y evidentemente comercial. Ello nos lleva al siguiente escenario. Como hemos mencionado hace unos segundos, cada activo tiene una razón de ser en la organización. Una retroexcavadora, un cargador frontal o un tractocamión cumple una función fundamental a través de la explotación de esta máquina, que ayuda a la generación o la producción de este vehículo, que a su vez impacta en el sistema de producción diseñado para esa cadena de producción.
Si alguno de estos elementos falla, ya sea por baja disponibilidad, por un correctivo, por una ausencia de conductor, por una ausencia documentaria, fuese el origen de la restricción para el uso de la unidad, vamos a afectar la cadena del sistema de producción. Y es ahí donde los ingenieros somos gestores idóneos a poder evaluar la criticidad y el impacto que podría generar una paralización de unidad, generando planes de acción para eliminar el riesgo o la exposición al peligro o mitigar el impacto una vez esto ocurra. Hay operaciones que tienen riesgos inherentes. Un conductor que usa la carretera, la vía nacional a transportar carga o pasajeros, tiene la exposición latente del tránsito, del peatón, del vehículo lateral, de las situaciones climáticas, de una serie de escenarios que no se pueden controlar o aislar para mitigar el riesgo, para eliminar el peligro. Pero sí podemos generar planes de acción desde la capacitación, selección adecuada de la unidad, seguimiento y monitoreo con telemetría, asistencia en campo, entre otras soluciones que permitan la alta disponibilidad y el cumplimiento de los objetivos. Hasta aquí, solamente lo que hemos configurado son las necesidades propias para explotar correctamente un vehículo, desde una maquinaria, desde un tractor o desde un vehículo liviano, que nos ayudan a poder entender que cada una de ellas cumple un rol fundamental. Y en base a la criticidad debemos gestar planes de acción, desde unidades retén o backup, desde unidades de reemplazo o un sistema de proveedores que te puedan asistir ante un quiebre de la continuidad del servicio, ya sea desde mantenimiento o el reemplazo total de la unidad para evitar el lucro cesante o las penalidades por incumplimiento de acuerdo a las cláusulas contractuales de una operación determinada. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? El estándar de desempeño. Importante saber qué vamos a administrar. Todo estructura de costo tiene que descansar en entender cuál es el estándar de desempeño. Si yo voy a dimensionar para la gran minería, el estándar de desempeño debe ser 1. Si voy a dimensionar para la agroindustria, para la operación retail, para la pesquería, para el sector supermercados o seguridad, lo que fuese, debo saber cuál es la demanda y exigencia de cada uno de acuerdo al funcionamiento que requiere la operación. Y en buena cuenta aquí mostramos un escenario muy importante donde encontramos dos espacios de explotación de máquina que son agresivas o negativas para el uso de esto. Encontramos un primer escenario de zona gris inferior denominado zona B, donde nos habla de un escenario de subutilización de equipo. Si yo tengo una unidad que tiene que operar a razón de 120, de transportar a razón de 120 metros cúbicos por hora, y yo resulto por condiciones de conductor, por condiciones operativas, por condiciones mecánicas o lo que fuese, operando esa maquinaria o ese equipo o esa cisterna por debajo del funcionamiento deseado o el funcionamiento de diseño del proyecto, estaré subutilizando la unidad y por ende no cumpliendo la rentabilidad del proyecto. Imagínense que nuestra meta de producción para la explotación de esa máquina sea 120 metros cúbicos por hora y nosotros por la razón que sea solamente podemos trasladar 180 metros cúbicos por hora. No estamos logrando capturar la rentabilidad proyectada del proyecto, estimada o de diseño que garantiza la viabilidad financiera. Por otro lado, el escenario opuesto es aquel escenario de la zona gris superior C, donde nos encontramos en una sobreexplotación de máquina, tenemos un requerimiento inicial del proyecto y tenemos una capacidad máxima de diseño generada por el fabricante. Pero hay operaciones, transporte de carga seca, transporte de minería o lo que fuese, donde buscan darle esa explotación adicional al vehículo. Si el régimen máximo diseñado por el fabricante son 120 metros cúbicos por hora y yo resulto por configuraciones adicionales, por exigencias de la operación o necesidades del usuario, trasladando 180 metros cúbicos por hora,
muchos podríamos creer que estamos generando mayor beneficio porque vamos a acabar el jornal en menor tiempo o probablemente vamos a facturar más porque estoy trasladando más volumen de mercadería solicitada. Sin embargo, estamos cayendo en una falsa verdad, dado que la sobreexplotación de máquina, si mi régimen ideal es solicitado por el proyecto es 120 y mi máximo del fabricante es 150 y estoy trabajando a razón de 180, estoy sobreesforzando el equipo. Y tengo daños que impactan no tan solo en la seguridad, porque estoy exponiendo a componentes a tolerancias no diseñadas, estoy generando sobrecostos por la existencia de correctivos prematuros, por desgaste de sobreesfuerzos y por último, y más preocupante, exponiendo a un entorno a un posible siniestro vial por el no cuidado de la explotación adecuada de máquinas. Entendiendo este escenario, podemos buscar el beneficio potencial de trabajar en la zona A, donde nos genera la máxima rentabilidad del proyecto, pero también el máximo cuidado a través de respetar las condiciones del diseño o del fabricante. ¿Ok? Dicho esto, ya podemos entrar a la estructura, entendiendo el ciclo económico de el activo vehicular, que se compone básicamente en dos etapas. Una primera etapa compuesta por llamada CAPEX, por el capital de adquisición del bien. Aquí nos encontramos en la compra de los tractocamiones, las compras de la flota liviana, de los pick-up, de las retroexcavadoras, la compra de la máquina grupo electrógeno, lo que fuese, cualquier activo que estés administrando tiene de diseño una etapa económica de inversión para la adquisición, denominada CAPEX. Y una segunda etapa, ya en la instauración y explotación de la misma, denominada OPEX, que se encarga de analizar todos los costos y gastos vinculados a la operación y el mantenimiento de la misma. Y esta zona de color azul, denominada costos por baja disponibilidad, son aquellos escenarios donde los ingenieros mecánicos, los ingenieros de transporte, la jefatura de transporte buscan eliminarla a toda costa debido a que generan distorsiones en su presupuesto de diseño. ¿Y qué tienen que hacer ahí? Aplicar muchas metodologías, desde mantenimiento centrado en la confiabilidad, desde mantenimiento productivo total, herramientas de diagnóstico como análisis causa-raíz, para poder detectar dónde están generando las brechas que genera distorsión en lo proyectado. Recordemos el ciclo Deming de manera rápida. Tenemos 4 fases: la planificación, la ejecución, la comprobación y la mejora. En esta última etapa de la mejora es de acuerdo a la distorsión detectada en la comprobación de lo planificado y lo ejecutado. Yo planifiqué tener $30.000 de presupuesto anual y los 2 primeros meses ya gasté $15.000. Evidentemente estoy totalmente desfasado de mi presupuesto como OPEX. ¿Ok? Y así entramos al análisis completo para poder coberturar cuál es la disposición final y el ciclo de vida y el ciclo económico de un activo vehicular. Con esto ya estamos prestos a poder entender una estructura completa de cómo yo puedo configurar una flota vehicular. ¿Ok? Entendiendo el régimen de explotación, respondiendo a 3 pilares nuevamente: al perfil operacional, al perfil de ambiente operacional y al perfil de políticas externas. Yo debo saber responder cuando quiero diseñar los costos, estructurar los costos por kilómetros de una flota vehicular. ¿Qué actividad va a generar la flota vehicular? Transportar carga, transportar mercancía, de supervisión, es una operación crítica, es una operación de bajo riesgo. ¿Cuál es el kilometraje u horas de servicio promedio a recorrer? ¿Cuál es la capacidad mínima que me exigen? Si transportar personas es un transporte interprovincial, urbano, internacional, si es un transporte de mercancías, cuántas toneladas tengo que transportar, si es peso seco, peso a granel, si es peso si es consolidado, cuál es la configuración de esa operación, en qué turnos, qué franja horaria y qué configuración especial requiere. Si yo logro responder estas consultas o estos ítems,
puedo darme el lujo de ya entender la parte operacional o de explotación de ese activo. Pero es necesario completar con la ubicación, clima, nivel de exposición y atmósfera de trabajo para saber si hay aspectos contaminantes que pueden acortar la vida útil de un activo. Todos aquellos que tienen oportunidad de haber operado o convivido con la gran minería me van a poder dar la razón que no es lo mismo trabajar una unidad vehicular en una minería de superficie que una minería en socavón. Son condiciones de exposición medioambientales y una atmósfera de contaminación totalmente distinta. Otro punto de comparación, no es lo mismo trabajar en una minera de plata o extracción de oro que aquella que extrae plomo o que extrae zinc. Tienen presencia de alta corrosión. No es lo mismo trabajar a nivel del mar que trabajar a 400, a 5.000 o a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Tiene distintas configuraciones que demandan que un activo vehicular tenga la preparación adecuada para poder coberturar las características mínimas que la operación exige. Y no contentos con esto, no es suficiente resolver la parte operacional, es necesario entender en qué rubro y sector me estoy desenvolviendo. Sector agrícola, sector minería, gran minería, minería intermedia, agroindustrial, retail. ¿Cuál es el sector en el que me estoy desenvolviendo? ¿Cuál es el régimen laboral en el cual voy a ejercer mi actividad? Y evidentemente tener como aliado aquellas entidades que fiscalizan, regulan u orientan las actividades donde tenemos coberturados colaboradores o empleados para Sunafil, el MTC para el caso de las configuraciones vehiculares y el uso de las carreteras, Sutran para transporte, carga de mercancías e Indecopit para la prestación de servicios hacia clientes. Si cumplimos las reglas de todas las orientaciones mínimas, vamos a tener certeza que hemos entendido el perfil operacional y sobre todo buscando un objetivo superior, que es la definición del régimen de explotación. Si yo no tengo certeza sobre qué operación estoy dimensionando, la estructura de costos probablemente esté desfasado, ya sea en el nicho o en el sector o en el mercado, con lo cual la fecha de caducidad de esa operación ya está dada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a revisar en unos minutos, una estructura de costos vehiculares real, ¿sí? Que te va a ayudar a poder discernir entre el costo fijo, costo variable, la interacción de ellas, cómo llegamos a la construcción del mismo. Hasta aquí hemos terminado la parte teórica, ¿sí? Hemos llegado a buen tiempo, vamos a dedicarles entre 15 a 20 minutos a la parte práctica de entendimiento de esta plantilla en Excel y a su vez vamos a dar un espacio de 5 a 10 minutos para preguntas y respuestas de escenarios que ustedes crean convenientes, ¿ok? Entonces vamos a poder acceder al Excel. Denme unos segundos, dejo de compartir pantalla. Por favor, sus preguntas o consultas pueden colocarlo en el chat para poder ir interactuando en unos segundos mientras permito poder acceder al Excel. ¿Me confirman todos si están viendo una plantilla en Excel denominada estructura de costos? Es una plantilla en Excel, con un sí en el chat me es suficiente para poder entender que estamos alineados y que estamos presentando ya el Excel para poder interactuar. A ver, excelente César, perfecto, perfecto, estamos todos en línea entonces. Señores, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que cada uno de nosotros entendamos cuál es la necesidad de coberturar, en qué operación me encuentro, livianos, pesados, agrícolas, construcción, y sobre ello diseñemos nuestras propias plantillas, nuestra propia información. Esto es netamente referencial, está elaborada para camionetas livianas, pick-up, la marca es referencial, el precio es referencial, la idea es entender la lógica funcional que tiene detrás para que ustedes puedan construir a través de acceder a esta información. ¿Ok? ¿Qué tenemos en la primera pantalla? Donde dicen tarifas, estructuramos cuatro escenarios para una misma operación, ¿sí? Donde hablamos de pickups, que son unidades livianas de operación. Hablamos sobre un periodo de configuración mínima del proyecto, 4 años. Hablamos de una utilidad mínima. Entiéndase utilidad cuando nosotros tenemos como objetivo la venta o el alquiler o el arrendamiento de la flota.
Pero si no vemos ese objetivo como fin, sino el soporte de un área interna, podríamos cambiar este nombre de utilidad a contingencias, respaldo, escenarios para absorber temas correctivos, entre otros aspectos. Depende de cada necesidad. Esta es una plantilla muy genérica que permite abordar temas de core business, principal como arrendamiento, o como empresas de soporte. Aquella persona que está dedicada al transporte personal para el fondo agrícola o agroindustrial podría utilizar esto no como una venta de servicios, sino como una contingencia ante escenarios. Y es una plantilla muy interactiva. Si yo cambio un valor, cambia absolutamente todo. Si yo altero o ingreso algún otro dato, cambio también. Por ejemplo, el tipo el cambio del dólar, puedo poner en 4, cambia las estructuras. Tenemos el valor de rescate y entendamos súper rápido qué es el valor de rescate. El valor de rescate es el valor de apreciación del vehículo al cierre de la operación y al cual yo puedo colocarlo en el mercado. Si una unidad me costó $100.000, por dar un número, y al cabo de 5 años puedo venderlo en 30.000, quiere decir que el valor de rescate es el 30%. Es cuánto yo puedo recuperar al término de la explotación de la máquina para el mercado. Y entran muchas variables a considerar, desde la apreciación de la marca, desde si es un vehículo está en un sector de no muy explotación o no exigencia extrema, si es una unidad que no tiene siniestros, si es una unidad correctamente mantenida, entre varios sectores. ¿Cómo aplicamos acá la regla básica de apreciación por una cotización o un peritaje? 30% es un buen indicador para ciertas marcas, algunas son mucho más depreciadas en la operación, vehículos chinos que están en auge, en crecimiento, probablemente no sean muy bien valorados a la segunda o tercera ciclo de vida, por ende aquí el valor de recupero se puede disminuir al 15%, se puede disminuir al 10%, con lo que tienen el primera reflexión en pantalla. Si yo disminuyo el valor de rescate de cualquier estructura de costos vehiculares, debo entender que el valor restante se está diluyendo en el proyecto. Por ende, todo costo tiene que trasladarse a la estructura de costo final. Si yo tengo un valor de rescate bajo, 10%, mi tarifa tiene que incrementar para compensar esa pérdida de valor en el proyecto. Sin embargo, si yo incremento a 30%, vamos a ver qué pasa con este indicador. Vamos a copiarlo acá para que ustedes lo vean. Solamente vamos a copiar valores, vamos a copiar el formato para evitar que esté. Y podemos comparar en un segundo escenario. ¿Qué pasa si dejo de apreciar el valor de rescate con un 10% y lo elevo? ¿Qué debo entender cuando elevo el valor de rescate? Debo entender que al término del ciclo de vida útil de esta unidad está mucho más valorada en el mercado, llámense de vehículos de alta gama o vehículos de explotación con respaldo de marca, una unidad Hilux, una unidad Mitsubishi, una unidad Nissan, Ford, la marca que fuese. Si tiene una valoración al término del ciclo de vida útil de mayor apreciación por el mercado, yo puedo darle no 10% de valor de rescate, sino puedo darle un 30%. ¿Qué han observado? En primera instancia, que yo depreciando un 90%, por ende, teniendo 10% de valor de recupero, tengo solo 118 de tarifa, mi tarifa se dispara a $30 por día, y yo obteniendo una depreciación menor en el proyecto, por lo cual elevo de 10% de valor de rescate a 30%. ¿Qué sucedió con mi tarifa? Mi alquiler por día, mi costo por kilómetro de recorrido disminuye a $26 por día. Ingeniero, ¿estamos viendo solamente alquiler por día? Sí, pero este alquiler por día se traduce en un mínimo escenario, en una determinada estructura de costos por kilómetro recorrido. En la fila 10 encontramos los 4 escenarios que hemos utilizado para este proyecto: una flota que recorre 2.500 kilómetros al mes, 3.500 kilómetros al mes, 4.500 kilómetros al mes y la última 4.500 kilómetros al mes. Si se dan cuenta,
Al tener mayor kilometraje, ¿qué sucede con la tarifa? Se incrementa. ¿Por qué? Porque el grado de participación de costos variables también se ven incrementadas. Vamos ahora a leer la estructura interna de esta plantilla para que ustedes puedan construir la suya y puedan aplicarla a su realidad. Esta plantilla, todos los que quieran pueden pedirlo en el colegio por la semana del ingeniero a través de los correos electrónicos, o al final de la sesión voy a dejar también mi contacto para que puedan pedirlo directamente sin ningún problema. Aquí el conocimiento se construye cada vez que se comparte, que se valida, que se lleva a campo. Y gustoso sería, ingeniero, su plantilla no funciona, ingeniero, esto se puede modificar, ingeniero, esto puedo cambiar, y vamos a modificar en conjunto, ¿ok? Vamos a entender la estructura. Entendiendo una, podemos replicar los 4 escenarios que estamos mostrando, no hay ningún problema. Vamos a copiar de las ediciones que hemos tenido este escenario acá y nos quedamos en este escenario. ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos lo siguiente. Tenemos datos generales de reconocimiento del activo vehicular, en este caso una estructura vehicular para una Nissan Frontier 4x2, 2.5, doble cabina, ¿sí? En el segmento CE, o es la versión del modelo CE, hay versión de media gama, alta gama, vinculada más a las configuraciones de accesorios, ¿ok? ¿Qué producto es? ¿Qué tipo de modelo es? ¿Qué versión? Configuraciones, capacidad de carga. Esto lo obtienen de la ficha técnica sin ningún problema. Los rendimientos de kilómetros por el consumo de kilometraje por galón pueden tenerlo desde laboratorio, ficha técnica, o en su defecto por operaciones similares. ¿Qué configuramos acá? El valor de rescate ya está fijada a la plantilla original de tarifas. Tenemos el valor de adquisición, ingeniero, ¿de dónde viene? De una evaluación de precios. Lanzas licitación, 3 o 4 proveedores, pides un volumen de unidades y sobre eso estructuras tu costo óptimo en las configuraciones que quieras elegir. La plantilla está muy didáctica para que ustedes la revisen. Valor de rescate en función del porcentaje que damos de estimación. Tenemos que el valor de rescate al término de la operación de esta unidad está seteada en 30%, que representa para este vehículo 6.329.40 dólares. ¿Ok? Parámetros para el kilometraje a recorrer, 2.500 kilómetros, que es los que hemos configurado. Caducidad del proyecto, 280.000 kilómetros. ¿Por qué no más? Porque ya pasado los 300.000 o 350.000 kilómetros, ya los vehículos demandan de un costo correctivo por overhaul o mantenimiento correctivo mayor que distorsiona la operatividad de la unidad, ¿ok? Y la proyección de costos también. ¿Qué iniciamos como crítico? Costos fijos. ¿Qué revisamos? Costos variables. Ingeniero, ¿y por qué en los costos variables no está el combustible, no está el conductor, no está el peaje? Porque esto es una configuración a máquina seca. ¿Qué es máquina seca? Es la entrega de un vehículo en explotación sin considerar fluidos de explotación que son combustibles, ni tampoco el conductor de la operación. Ingeniero, ¿tiene plantillas donde tenga el conductor? Sí, la podemos revisar en cualquier momento. En este escenario, para el aprendizaje de todos, hemos traído una de manera más didáctica y más fácil de asimilar. Teniendo el principio claro, todo lo demás fluye. ¿Qué más tenemos? Porcentajes de interés de administración. Normalmente una flota se puede llevar hasta el 2 o 3% del valor de la adquisición dedicada a la administración de esa flota. Intereses de financiamiento, 6.85. Esto no lo tienen que generar ustedes. Tocan la puerta de finanzas, de contabilidad, y preguntan al contador o al financiero cuál es la tasa de financiamiento de nuestros productos en leasing operativo, o los créditos vehiculares o los créditos bancarios. Cualquiera sea la forma de financiación. En otras etapas, en otros ambientes, vamos a poder analizar BAN, TIR, ROE, costo promedio de estructura de capitales, tasa interna de retorno. Todos escenarios, hoy nos concentramos solamente en costo por kilómetro, ¿ok? El costo de leasing, que es la financiación misma, parámetro para mantenimiento, vehículos livianos, flota a 5.000 kilómetros cada servicio. ¿Qué hemos hecho acá? La proyección de los intereses de financiación entre el costo de adquisición del vehículo más las tasas que te entrega contabilidad, finanzas u otra área responsable de esta línea. ¿Cuánto se deprecia en el servicio? Básicamente el valor de adquisición menos el valor de recupero, porque el valor de recupero tú lo obtienes al cierre del proyecto con la venta de la unidad como beneficio, como ingreso. Costo de leasing,
¿sí? Seguros vehiculares, evidentemente es una unidad que está operando, requiere seguros, requiere SOAT, reglamento del MTC, cumplir con las tasas impositivas del SAT o el Sistema de Administración Tributario, revisiones técnicas de acuerdo a la configuración que tenga cada unidad, GPS para la cobertura mínima de acceso a telemetría, acceso de seguridad, $917 en todo el ciclo de vida útil, lo encuentran, cómo se componen esas características de accesorios de seguridad. ¿Qué más? Gastos de administración, y esto estructura los costos fijos. Costos fijos para esta operación por los 4 años que estamos diseñando, $22.000. ¿Ok? $22.000 tenemos que coberturar como costo fijo por los 4 años de operación a régimen de 2.500 kilómetros de recorrido. Costos variables, que es donde genera el cambio, son costos vinculados al mantenimiento preventivo, ¿sí? Hacemos la solicitud al proveedor de servicios, el concesionario, que te dé la plantilla completa en los primeros 40.000 kilómetros que recorre como ciclo y lo puedas llevar a dólar kilómetro o costo por kilómetro. ¿Cómo configuramos el mantenimiento correctivo? Si tenemos información de históricos para proyectar tasa de fallos, usamos ese histórico. Si no, una buena estimación es arrancar con un 15, 18, hasta 20% del mantenimiento preventivo para dimensionar el correctivo y con ello llevamos al dólar kilómetro nuevamente, ¿ok? En neumáticos también hay configuraciones de prestación de servicios donde no configura neumático, en esta hemos configurado neumático. ¿Y qué tenemos como entrega? Que el costo variable a razón de 2.500 kilómetros por mes para este proyecto tiene una representación de $6.255.04. ¿Qué tengo en composición? Que al recorrer solo 2.500 kilómetros, yo tengo de participación del costo fijo 78% versus al costo variable 22%. Y estas son dos líneas importantes a analizar. Recorremos lo siguiente. Todo gestor de flota va a buscar que su activo vehicular tenga alta explotación de máquina, porque eso justifica la razón de ser dentro de la organización, genera beneficio y rentabilidad, porque esa explotación de máquinas se configura a una facturación de servicio, a una venta, a un transporte de carga, de mercancía, de personas, lo que fuese. Se genera un beneficio. ¿Ok? Luego de ello, tenemos ¿qué cosa? Una configuración vinculada al tipo de régimen de explotación, donde tenemos las características de, en función al kilometraje, qué nivel de explotación o configuración de máquina posee a través de la variación del kilometraje. ¿En qué sentido? En que si yo incremento de 2.500 a 3.500 el kilometraje, el porcentaje de participación entre el costo fijo y el costo variable disminuye del costo fijo a 72% y el costo variable a 28%. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Si seguimos haciendo ese mismo análisis, conforme yo incremento el kilometraje de recorrido, el porcentaje de participación del costo variable tiene mayor representación. En escenarios donde el recorrido promedio de 5.000 kilómetros, tenemos un costo fijo de 64% y un costo variable de 36%. Ingeniero, ¿qué debo buscar yo? Buscar el equilibrio que genere la rentabilidad en mi proyecto y sostenibilidad dentro del mercado que estoy gestando. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Todo ello se suma y obtenemos el costo total de fijo y variable de la operación de esa unidad bajo un régimen de 2.500 kilómetros por hora, bajo una tasa de financiamiento determinada, bajo una estructura de depreciación ya determinada. Yo quiero llevar ello a una tarifa preliminar de costo por día dividido por la cantidad de días calendarios que pueda tener en explotación por la cantidad de años, con lo cual tengo ya un régimen por día y por ende tengo un régimen con una utilidad de cuánto puedo obtener. Ingeniero, quiero el costo por kilómetro final. ¿Qué hago? Hago una división simple entre mi tarifa y qué cosa, cuánto kilómetro va a recorrer esta unidad. Y aquí tengo el costo por kilómetro recorrido. Ingeniero, quiero recorrer más, se configuran para cada escenario. ¿Ok?
Esta plantilla está sumamente editable, no está bloqueada en ningún sentido, pueden modificar, revisarla, si tienen dudas tranquilamente me pueden escribir sin ningún problema. Vamos a regresar a la presentación para dar los términos finales y con ello poder compartir ya alguna pregunta o consulta que ustedes tengan, ¿ok? ¿Qué debemos tener como mensaje final? Necesariamente, ¿sí? Buscar el involucramiento en el contexto de operación. Si yo no conozco cuál es el régimen de explotación a través de los tres perfiles que hemos definido, yo no voy a poder dimensionar correctamente la estructura de costos inicialmente. Segundo, es importante implementar metodologías de validación, mejora continua, plan Kaizen, planes de acción, cualquier otra metodología que te busque optimizar tus recursos van a ser ideales para poder disminuir tu costo por kilómetro y tornarte más competitivo. Definir el régimen de explotación para la flota a gestionar, evitar aterrizar, es vital aterrizar en modelos de gestión tropicalizados. Esto se traduce en modelos propios. No utilicen los estándares, las normas a rajatabla. Las normas internacionales, las OSA, las ISOs o cualquiera que puedan tener, son estándares de recomendaciones que se tienen que adaptar a una realidad. Yo no puedo copiar una norma europea porque no aplica a los escenarios de América Latina, escenarios de Perú o aquellas configuraciones que tenemos para explotar dentro de nuestro territorio peruano. Desarrollar indicadores que permitan, indicadores, KPIs y formatos que permitan el control de la gestión y siempre desarrollar propuestas basadas en la diferenciación y optimización de costos. Mensaje final, señores, siempre busquemos garantizar estrategias que permitan incrementar la disponibilidad de flota al costo adecuado. ¿Ok? Ya para terminar, este último espacio vamos a dejarlo para preguntas o consultas. Ha sido todo un honor estar con ustedes. Voy a dejarle en pantalla mi correo electrónico, mis accesos a las redes sociales profesionales para que puedan solicitar la plantilla o con el capítulo de mecánica para enviarles por correo. Esta presentación en PTT y la plantilla Excel que hemos observado la pueden acceder en cualquier momento para que ustedes también hagan sus propias prácticas, lleven a desarrollar sus escenarios y podamos conversar y validar cualquier otra consulta que ustedes tengan. ¿Sí? Eso es lo que tenía para ustedes. Cualquier consulta o duda, tenemos 3 minutos exactamente para poder conversar y cerrar correctamente este espacio de aprendizaje, por favor. Si hay dudas o consultas, por favor. Hola, ¿qué tal, Freddy? Buenas noches. Ingeniero, número de plantilla escribimos para que nos compartas. Perfecto, no hay problema. Adelante, Freddy. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro, te escucho. Adelante con tu consulta. Ok, ok, ya. Ingeniero, una consulta. Mencionó como ejemplo que para una Nissan Frontier aproximadamente después de los 280.000 kilómetros de vida útil, se podrían incrementar los costos, ¿no? Por temas de mantenimiento y fijos. Quería hacer la consulta para el caso de camiones. ¿A partir de cuántos kilómetros se podría incrementar esta curva de algún dato, alguna información? Camiones americanos en especial. Perfecto. ¿Alguna marca en especial? International Sí, International. y Kenworth. Ah, ok. International, Mira, sí, International. por lo general, perfecto, perfecto, Freddy. Mira, por lo general, ¿qué debemos cuidar? No tocar motor y no tocar caja de transmisión. Eso es lo principal, porque esas reparaciones, aparte que demandan un costo operativo elevado, Ok. dependiendo de las configuraciones, las casas matrices siempre traen detrás un recorte del ciclo de vida útil. Cuando nosotros queremos configurar overhaul, siempre buscamos que ésta garantice tanto un costo por debajo del 50% de un vehículo nuevo,
porque pasado ello es más competitivo renovar la unidad, y por otro lado, tiene que garantizar una extensión de la vida útil. En camiones, muchas veces llevamos operaciones de acuerdo al régimen de explotación máximo a los 300.000 kilómetros, 150.000 kilómetros para aquellas que tienen operaciones muy, muy agresivas, pero no es que los desincorpores de tu operación, puedes reubicarlas en zonas operativas o en procesos que tengan menor exposición al riesgo. Tal vez no una ruta interurbana, sino una ruta urbana. Y si sigo bajando de nivel de riesgo, tal vez no una ruta fuera de un espacio confinado, de repente remolcar mercancía en un puerto, en un almacén, lo que fuese. Lo que he diseñado acá, y búsquenlo por favor para que ustedes también tengan contexto, se llama la curva de la bañera. ¿Ok? En las primeras etapas, para sistemas, se puede detectar por kilometraje inicial fallas prematuras o de niñez o fallas infantiles que son de fábrica. Todo este espacio lateral inferior, la base de la curva de la bañera, es la explotación donde no existen fallas o son muy mínimas y es donde genera rentabilidad a la organización. Pero hay que entender, conforme se va aumentando en tiempo, en kilometraje, en horas de servicio, nuevamente recurren a nuevas fallas debido a qué cosa? A la obsolescencia por longevidad, por acumular tiempos de kilometraje y carga, con lo cual nosotros debemos cuidar, operar siempre dentro de este espacio. Hay políticas de gestión de flota vehicular que no permiten reparaciones de motor, por ejemplo, 3 años y cambias, no importa el kilometraje. Hay políticas donde dicen, no, yo voy a explotar la máquina hasta que termine todo lo que pueda obtener de la misma, pero no cuidan el lado económico. No se dan cuenta que un vehículo, mientras más longevo sea, vamos a gastar en correctivos, en paralizaciones, no valorizan los lucros cesantes, no valorizan el daño reputacional, no valorizan el tiempo inoperativo, entre otras cosas. ¿Ok? Eso es un kilometraje determinado, va a depender de la operación. Lo que siempre busco orientar es no tocar motor y no tocar transmisión en la primera vida útil, manteniendo al mínimo el riesgo. ¿Sí? Gracias, Freddy, por tu pregunta. Eso es, señores. Creo que estamos. Una pregunta acá. Ingeniero, buenas noches. ¿Cuáles serían los costos de mantenimiento del cálculo CPK? ¿Está incluido? Sí, está incluido el mantenimiento, neumáticos, y en el mantenimiento segmentamos en preventivos netamente por la periodicidad. Ojo, que ese mantenimiento preventivo se puede ajustar basado a la condición y para ello hay que conocer la operación. Y también se segmentan en correctivos. Entonces, sí ingresan. Hay plantillas más desarrolladas. Tengo empezados justo en International, me parece que hay una de ellas, que trabajamos mantenimientos preventivos, correctivos, neumáticos, combustible, conductor, peaje y le añadimos viáticos. ¿Ok, señores? Eso es. Les vamos a enviar la plantilla. No quiero quitarle más tiempo. Sé que viene otra presentación detrás de ella. Ha sido todo un gusto estar con ustedes y siempre estamos dispuestos para aportar a cada uno de ustedes. Muchas gracias y si hay consultas adicionales, estamos en off para poder responderlo o por los canales digitales que existen. Hasta luego. Muy bien, muy buenas noches, ingeniero. Yo quisiera compartir con usted lo siguiente, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, PDC. Le tenemos un certificado, ¿cierto? Otorgado como ponente en la conferencia, es estructura de costos por kilómetro CPK en flota vehicular. Esto ha sido desarrollado aquí en el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica dentro del marco del 63 aniversario de creación de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú y la ingeniería peruana. Llevado a cabo el día de hoy, 4 de junio de 2025, una duración total de 2 horas académicas. Firman ingeniero Pedro Demetrio Reyes Azara, que es nuestro decano del Consejo Departamental, y quienes habla, Jaime Celada, que es presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Muy agradecido, ingeniero Percy. Esperemos contar con usted en una próxima oportunidad. Correcto, muchas Perfecto, muchas gracias, gracias. ingenieros. Hemos concluido con esta ponencia, luego continuamos con la siguiente. Ahí les envié el enlace. Muy buenas noches.